Buenos días, hoy estamos a 25 de mayo de 2025 y bueno, vamos a tratar un tema que en algunas otras charlas lo hemos tratado de una manera más formal, que es el asunto del sistema de pensiones. Que México actualmente está enfrentando un reto político y económico bastante serio, en virtud de que una fracción de los maestros que son contratados por el Estado mexicano pues están haciendo una serie de propuestas, de protestas, porque quisieran un sistema de pensiones muy parecido al que se tenía hace más de 30 años. Esto evidentemente es insostenible, es imposible que se pueda regresar a un sistema de pensiones como lo que se tenía hace 30 años, por varias razones que en este video vamos a tratar de dilucidar. Quédate a ver este video en este canal del Doctor UTV, que tiene ciertamente la única, la única finalidad de democratizar el conocimiento. Pues bueno, lo que hemos encontrado en estos días son estas manifestaciones, el colapso de la Ciudad de México por las protestas de los profesores de una fracción de los profesores contratados por el Estado mexicano, organizados a través de un organismo que se denomina la CENTE, que es la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Pero ¿qué es lo que están pidiendo los profesores? Que se regrese a una ley anterior con un sistema de pensiones contributivas, pero en las que el Estado mexicano tendría que estar siempre destinando recursos para hacer sostenible ese sistema de pensiones. Pero ¿por qué hubo un cambio en el sistema de pensiones en 1997 para todos los trabajadores en México, los trabajadores que están afiliados al Instituto Mexicano de Seguro Social, una de las instituciones con mayor fortaleza en esta temática. Y en el 2007 se hace esta reforma para los trabajadores del Estado. Es decir, 10 años después de que a todos los trabajadores en México se había cambiado el sistema de pensiones, por fin se cambia ese sistema en el Estado mexicano. Porque evidentemente los trabajadores del Estado estaban gozando de un privilegio que ya no tenían los trabajadores en general en México. Pero ¿cuál fue el cambio sustantivo? Que en lugar de que los trabajadores gozaran de una pensión garantizada el, por los años que habían laborado, con el criterio de que el Estado mexicano les garantizaba una pensión independientemente de su historial de trabajo, se decidió utilizar este sistema de pensiones individualizados. Pero, ¿por qué se opta por este sistema? Vas a recordar que durante la dictadura de Pinochet, a principios de los años 80 en Chile, ante el colapso del sistema de pensiones en Chile, este gobierno decidió que la jubilación se pudiera financiar por los propios trabajadores. Es decir, que fuera responsabilidad de cada uno de los trabajadores el ahorrar durante toda su etapa productiva para poder llegar al final de su vida laboral con una pensión o con un retiro digno. Los supuestos era de que aquel trabajador que ahorrara más, aquel trabajador que se preocupara más por su futuro, pues iba a tener una pensión mucho más digna. Este supuesto eh, que empezó a convencer a muchos economistas, sobre todo en Latinoamérica, no en todo el mundo, pero sí en Latinoamérica, provocó que en muchos países, aún sin conocer las consecuencias ni los resultados de este sistema de pensiones el, adoptado en Chile a principios de los 80, 10 años después, es decir, en la década de los 90, varios países de América Latina, tampoco no todos los países optaron por este sistema, el, emulando lo que había hecho Chile, decidieron también in, empezar a poner sus fondos de ahorro para el retiro de manera individualizada. Y en México empezó con el famoso SAR, el Sistema de Ahorro para el Retiro, que luego se empieza a manejar a través de las AFORES y de las CIEFORES, que son las agencias
privadas que se encargan de administrar estos fondos, individualizar estos fondos, y por otra parte también cuidar que se hagan las inversiones con reglas muy claras hacia qué sectores se puede canalizar estos recursos para garantizar que los recursos que ponen los trabajadores en sus cuentas individuales tenga un incremento o por lo menos no pierda su valor en términos reales en el tiempo. Y eso es lo que ha sucedido en México. Pero por supuesto que después de 30 años, cuando ya empiezan algunos de los primeros trabajadores a terminar su vida útil o su vida laboral, y cuando tratan de acceder al sistema de pensiones se dan cuenta de que no van a alcanzar una pensión digna. Y esto pues impone retos al Estado mexicano, porque ciertamente el hecho de que un trabajador durante su vida laboral, por las razones que aquí pues, se puedan discutir, de que no pudo ahorrar porque no había una forma correcta y fácil y transparente para poder ahorrar en las cuentas individuales, o porque no tuvo una vida laboral plena durante su etapa laboral, que no llegó a cotizar el suficiente tiempo ni a tener el suficiente ahorro, pues va a llegar al final de su etapa laboral con pocos ingresos. Esto los profesores de la CENTE, bueno, lo tienen muy claro, pero tal vez lo que no se tenga claro, o por lo menos no se quiere ver así, es que las condiciones que hicieron cambiar el sistema de pensiones hace 30 años en este país son muy diferentes a las que se tiene actualmente. Y pensar que se puede regresar a un sistema de pensiones como el anterior, pues simple y sencillamente, bajo las condiciones actuales, esto es imposible. En México vale decir que hay un sistema de pensiones con diferentes características aún del mismo gobierno. Por ejemplo, el sistema de pensiones que tienen los trabajadores de Pemex, que es una empresa del Estado, y de la Comisión Federal de Electricidad, que es otra empresa del Estado, pues tiene muchísimas ventajas por sobre todo los sistemas de pensiones. Bastaría revisar estos dos sistemas de pensiones para ver que, en todo caso, a los otros sistemas de pensiones del mismo gobierno se les da un trato desigual. Por lo que el pensar, por ejemplo, en una reforma al sistema de pensiones, se tendría que empezar por ver cómo están los sistemas de pensiones en, en las empresas productivas del Estado o a las empresas públicas, como ahora ya se le señala, porque evidentemente es injusto el trato diferenciado que se le da. Por una parte, las grandes ventajas que tienen los jubilados y pensionados de las empresas públicas y los jubilados y pensionados que trabajan en las dependencias del gobierno. Y no se diga la diferencia que hay con los jubilados y pensionados que no están en el sistema de gobierno, sino están en el sistema de seguridad social, en la que se comparte estos costos con las empresas, los trabajadores y una parte del gobierno que tampoco ha estado dando durante los últimos años. Entonces, el tema de las pensiones en México es un tema bastante complejo. Y va a ser mucho más complejo si no se quiere asumir de que para poder complementar el sistema de pensiones se tienen que tener, por una parte, fortalecer el sistema de pensiones contributivos, es decir, de aquellas personas que están cotizando bajo un régimen, ya sea del Seguro Social o del ISSSTE, o a través de las empresas productivas, el, que son pensiones contributivas porque la gente de alguna forma ha estado contribuyendo, ha estado generando sus ahorros o ha estado depositando una parte de su ingreso para que al final de su etapa laboral pueda tener acceso a estos recursos. Pero también la evolución de los sistemas no contributivos, como por ejemplo las pensiones de adultos mayores, que como hemos señalado en este canal, las pensiones no contributivas pues no es un privilegio nada más de México, no fue inventado en México, no fue en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador que se descubrió lo negro. Las, las pensiones no contributivas vienen desde hace muchísimos años en otros sistemas
En Estados Unidos ya lleva más de 50 años estas pensiones no contributivas, es decir, las ayudas que se le dan a las personas que por alguna razón no cumplieron con su etapa laboral formal, pero que llegan a la edad en la que necesitan un apoyo para poder vivir y no ser una carga propiamente para el Estado. Entonces, para eso están los sistemas de pensiones no contributivas. Y la complementariedad entre estos dos sistemas de pensiones, pues se ha hecho con la finalidad precisamente de aquellas personas que a través de cuentas individuales o a través de sus jubilaciones contributivas, pero que por la razón de que su cotización durante toda su etapa laboral fue muy baja, el Estado pueda garantizar una pensión mínima, una pensión mínima complementándola con una pensión no contributiva. Entonces, nos lleva realmente a reflexionar de qué es lo que se tiene que hacer en México, porque México, en el ejemplo de las pensiones no contributivas de adultos mayores, y lo hemos señalado, es un gravísimo error y un despropósito que a todos los mexicanos se les apoye con esas pensiones no contributivas. Ya lo decíamos, resulta que hasta los expresidentes de la República se les da el apoyo de adultos mayores, cuando esto verdaderamente es un despropósito. O personas que están cobrando más de 20,000 pesos mensuales de, como pensión contributiva, aparte se les da el apoyo de la pensión no contributiva. Esto evidentemente no refleja lo que debiera ser un sistema de pensiones justo, que reconozca la aportación laboral de todos los mexicanos de todos los mexicanos, su contribución laboral, con independencia de que lo haya hecho como empleos formales o a través de empleos informales. Entonces, esta revisión se tiene que hacer muy profunda. Claro, en México ya hay un problema mayor en el sentido de que, por ejemplo, cambiar el esquema de las pensiones no contributivas, es decir, el revisar este asunto de las pensiones a adultos mayores, que ya está en el texto constitucional, significaría hacer una reforma constitucional en el que se estaría diciendo no se le va a dar esa pensión a todos los mexicanos, únicamente a aquellos que tengan una pensión contributiva pequeña y que el Estado mexicano tenga que llegar a complementar esta pensión para que tenga un mínimo a través de una pensión no contributiva. Y eso lo que nos lleva es que se tenga pensiones no contributivas diferenciadas. Es decir, poniendo un ejemplo, si la pensión mínima esperada fuera de 16,000 pesos mensuales, por ejemplo, y alguien en este momento está recibiendo una pensión contributiva de 8,000 pesos, a este individuo en particular se le estaría dando 8,000 pesos de complemento. Pero aquella persona que el día de hoy está recibiendo 14,000 pesos de pensión contributiva, se le estaría dando 2,000 pesos de complemento. Entonces, eso nos lleva a que se tenga muy claro cuál es el esquema en el que cada uno de los trabajadores jubilados se encuentra al momento del término de su vida laboral. Y esto evidentemente pues tiene una complejidad mayor porque entonces hay que saber cuál es el historial de cada uno de los trabajadores. La buena noticia es que esta información se tiene a través de las cuentas individuales, por lo que pensar, por ejemplo, de que las cuentas individuales se tengan que modificar en este momento, pues el propio gobierno ya lo reconoció. Eso no es posible, entre otras razones que se puede solucionar, pero entre otras razones es porque esos fondos de los trabajadores están invertidos en fibras, están invertidos porque el dinero se tiene que invertir, no puede quedar allí en los bancos, esos dineros están en fondos de inversión. Muchos de esos recursos están como una inversión en el que el gobierno mexicano ha hecho uso de esos fondos mediante reglas muy claras para que el gobierno mexicano tenga acceso a esos recursos, por ejemplo, para financiar
la obra pública, el gobierno puede pedir recursos a estas AFORES o a las CIEFORES más claramente, para poder financiar proyectos de largo plazo, que ese fue uno de los objetivos también de crear estos fondos de pensiones, porque el tener un recurso tan enorme como es el fondo de pensiones, esos recursos se tienen que mover, pero se tienen que mover hacia actividades que produzcan ganancias a los trabajadores individuales. Pero para poder fortalecer las pensiones no contributivas, que es lo que el gobierno de alguna forma le está señalando a la CENTE en este caso, y que no atiende a la CENTE porque de ceder ante la CENTE tendría que hacerlo para todos los trabajadores de la educación y para todos los trabajadores del Estado, y más aún para todos los trabajadores que en este momento están en el mundo formal. Por lo que, para poder fortalecer un sistema de pensiones no contributivo complementario al sistema de pensiones contributivo, lo que el Estado mexicano tendría que hacer, y no lo quieren hacer porque resulta impopular, es una reforma fiscal profunda, una reforma fiscal que permita poner recursos en ese cajoncito que se llama sistema de pensiones, de una fuente que sea fiable, que sea muy sencilla y muy transparente. Como son, como son pensiones complementarias no contributivas, entonces se tendría que buscar el mecanismo para que entre todos los mexicanos, entre todos los contribuyentes se forme esta, este fondo que al final de la vida laboral permita que todos accedan a un mínimo deseable de monto de pensión. Pero una reforma fiscal durante estos 7 años de este gobierno que le han tratado de decir que hay un cambio de régimen, no le ha querido entrar el tema porque las reformas fiscales son impopulares. México es el país del, de la OECD que tiene la menor recaudación de todos los países. Si nos queremos parecer a Dinamarca, pues tenemos que tener una recaudación cercana a la que tiene Dinamarca al 55% del Producto Interno Bruto, para poder gastar el 55% del Producto Interno Bruto. Y no como nuestro país, que tenemos una recaudación cercana al 20% y quisiéramos gastar mucho, mucho más. Entonces se requieren una reforma y una discusión mucho más profunda de lo que en México se tiene que hacer en el sistema de pensiones, que evidentemente no es justo. Ya decíamos, hay empresas del Estado que tienen pensiones que están inclusive por arriba, muy por arriba de el sueldo que tiene el presidente. Cuando hay una reforma constitucional que prohíbe a los mexicanos tener un ingreso mayor al del presidente. Pues sí, pues lo tienen muchos pensionados, sí, que bajo un sistema diferente han llegado a tener este tipo de pensiones, y insisto, y esas pensiones están en las empresas públicas del Estado mexicano. Entonces, si queremos resolver de fondo este tema, es necesario que se pase del ambiente político en el que se encuentra el día de hoy, porque con las presiones políticas y con el ofrecimiento de que ya no va a haber, por ejemplo, un incremento en la edad de jubilación de los profesores, que se va a quedar en los niveles que el día de hoy con las reglas del juego existen. Bueno, nomás vas a señalar que si lo que estamos haciendo es tratar de compararnos con los sistemas de pensión de los países desarrollados, pues nada más revisen cuál es el sistema que tiene en el caso de Estados Unidos. Estados Unidos tiene un menú bastante grande de pensiones, de sistema de pensiones contributivas, sistema de pensiones individualizados y sistemas de pensiones no contributivas. Es decir, tiene una complementariedad en estos sistemas para garantizarle a que los trabajadores cuando terminen su vida laboral, que entre paréntesis, la vida laboral legal para obtener una pensión del 100% en Estados Unidos
es a partir de los 67 años. A partir de los 67 años. Y actualmente la gente está hablando de quedarse, o por lo menos el gobierno, el ofrecimiento es dejarlo en 57 años. La realidad mexicana es muy diferente a la de Estados Unidos. Pero evidentemente el tener una vida laboral de 10 años más de las personas que están en Estados Unidos con respecto a México, pues lo que está generando es que México tenga una mayor presión en los sistemas de pensiones no contributivos, por lo que el gobierno no debería ceder a estas pretensiones de organismos como este, como la CENTE, en este momento, pero no dejar pasar el tema, porque tendría que hacer un ejercicio realmente de planeación, un ejercicio actuarial muy serio, en donde se estén viendo los temas, por supuesto, de darle a la gente un sistema de pensiones más acorde a sus necesidades, pero que también sea acorde con las posibilidades fiscales que, que tiene actualmente México. Y esas posibilidades fiscales actualmente son totalmente insostenibles porque se ha renunciado a que el Estado mexicano plantee una reforma fiscal profunda, que es mucho más importante que otras reformas que se han impulsado durante los últimos años. Sin duda, las pensiones siempre va a ser un reto para los gobiernos. Muchos países, tanto europeos como latinoamericanos, uno de las fuentes de conflicto social más serios es precisamente el, la atención a las personas que han terminado su vida laboral y que se encuentran eventualmente ante la circunstancia de que sus fondos de pensiones no alcanzan para mantener una vida digna. Yo soy Cruz Alberto Hernández y les invito a que sigan este canal del Doctor UTV, que se suscriban y que nos ayuden a que estas charlas de economía para todos puede llegar a más gente y de esa forma estemos enriqueciendo esta discusión tan importantísima de seguir tratando los temas de economía para que cada uno de los mexicanos, cada una de las personas que nos ven, forme su criterio, pero con más información.